Entre la espada y la cruz, vida y martirio de San Andrés Đông Lac. San Andrés Đông Lac fue un pobre niño vietnamita marcado por el hambre y la persecución, que llegó a ser un sacerdote de vida austera y ardiente caridad, hasta entregar la cabeza a la espada por no renegar de Cristo en 1839. Su nombre quedó unido para siempre a la multitud de mártires de Vietnam, de los cuales se convirtió en rostro, símbolo y memoria litúrgica. El escenario histórico. A finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, Vietnam vivía una transición convulsa, antiguos señoríos regionales, guerras internas y un proceso de centralización del poder que culminaría en la dinastía Nguyen. La corte imperial veía con creciente desconfianza la presencia de misioneros europeos, dominicos españoles y sacerdotes de las misiones extranjeras de París, y el nacimiento de comunidades cristianas que crecían silenciosa pero firmemente en aldeas y ciudades. Desde mediados del siglo XVII hasta fines del XIX, una larga serie de edictos imperiales fue cercando a la Iglesia, se destruían iglesias, se prohibía enseñar la fe y se ordenaba a los fieles pisotear el crucifijo como gesto público de apostasía. Los emperadores Minman y luego Tu Duc se convirtieron en el rostro más duro de estas medidas, hasta el punto de que la historiografía católica ha comparado el reinado de Minman con el de Nerón en Roma por la crueldad de ciertos tormentos aplicados a los cristianos. Bajo esta presión, la iglesia en Vietnam se volvió esencialmente subterránea, sacerdotes escondidos en barcas, cuevas o casas humildes, catequistas que aparentaban ser simples jornaleros, y comunidades que se reunían de noche para la Eucaristía. Entre 1630 y 1886, se calcula que decenas de miles de cristianos, en algunas estimaciones, más de 100.000, fueron ejecutados o murieron a causa de torturas, exilios y trabajos forzados, tiñendo de sangre la historia de la fe en aquellas tierras. Raíces y juventud. En este escenario nació, hacia 1795, un niño de nombre Dung Anh Tran, en el norte de Vietnam, en la región de Bac Ninh, dentro de una familia humilde que apenas lograba subsistir. Su infancia estuvo marcada por la precariedad económica, el trabajo de sus padres no bastaba para alimentar a todos, y las oportunidades de educación formal eran prácticamente inexistentes para un hijo de campesinos pobres. Alrededor de los 12 años, la miseria obligó a la familia a emigrar a Hanoi en busca de trabajo, como tantos otros campesinos que llenaban los arrabales de la ciudad imperial. Ese traslado, fruto de la necesidad, sería el primer gran giro providencial de su vida, porque lo arrancó del anonimato rural y lo colocó en contacto con comunidades cristianas más organizadas y con catequistas formados. En Hanoi, un catequista católico, figura clave en la evangelización de Vietnam, laico dedicado a la enseñanza de la fe, se fijó en el niño hambriento y lo acogió, proporcionándole alimento, techo y, sobre todo, instrucción. Dung recibió durante unos 3 años una formación básica y, al mismo tiempo, fue introducido en la doctrina cristiana, descubriendo un Dios que se hacía cercano a los pobres y un Cristo que había sufrido injustamente, algo que resonaba hondamente con su propia experiencia. La psicología espiritual del joven empezó a moldearse en este ambiente doblemente exigente, por un lado, la dureza social de la pobreza urbana, por otro, la radicalidad del Evangelio que se le presentaba no como teoría, sino como vida arriesgada bajo un régimen receloso. En el catecumenado aprendió no solo oraciones y mandamientos, sino una forma de pertenecer a una comunidad perseguida donde la solidaridad y el secreto se entretejían con la alegría de la fe. El punto de inflexión, conversión y llamado. Tras varios años de instrucción, el joven pidió el bautismo y recibió el nombre cristiano de Andrés, enlazándose espiritualmente con el apóstol que, en el Evangelio, conduce a otros a Cristo. El sacramento no fue en su caso un mero rito de iniciación, sino una ruptura definitiva con un mundo de fatalismo, en un contexto donde abrazar la fe implicaba el riesgo real de persecución. Su decisión manifestaba una temprana valentía interior. Su paso de simple catecúmeno a colaborador activo se dio pronto, aprendió chino y latín, lenguas necesarias para el estudio de los textos religiosos y para la comunicación con los misioneros extranjeros, y comenzó a ejercer él mismo como catequista. En esta etapa, Andrés experimentó un primer discernimiento vocacional, entre el trabajo manual que le ofrecía algo de seguridad y la dedicación a enseñar la fe, eligió lo segundo,
aceptando la inseguridad económica y el riesgo político a cambio de servir un bien mayor. El llamado al sacerdocio maduró gradualmente a través del contacto con los sacerdotes que veía vivir en ocultamiento, cambiando de casa en casa, celebrando misas en la penumbra de chozas o graneros, y confesando a fieles que llegaban de noche para no ser vistos. La vida de estos presbíteros, frágil y clandestina, le mostraba una forma de entrega total, sacerdocio y martirio aparecían unidos, y el joven Andrés intuyó que su propia vida estaba llamada a inscribirse en esa lógica de oblación. Elegido por sus superiores para continuar estudios de teología, ingresó en el camino hacia la ordenación, asumiendo una disciplina intensa, tanto intelectual como ascética. En un Vietnam donde la alfabetización era privilegio de pocos, su acceso a libros y formación sistemática suponía un salto notable. Andrés percibió esta gracia no como ascenso social, sino como responsabilidad aún mayor al servicio de los más pobres y desamparados. La ascesis y la obra pastoral. Andrés fue ordenado sacerdote alrededor de 1823, a la edad de unos 28 años, en un momento en que las leyes contra el cristianismo no siempre se aplicaban con el mismo rigor, pero seguían pesando como amenaza constante. Recibió la misión de párroco en Quedam y otros lugares, convirtiéndose en un pastor itinerante que debía combinar la celebración de los sacramentos con la prudencia necesaria para no poner en peligro inmediato a sus fieles. Su vida personal se caracterizó por una ascesis visible, ayunos frecuentes, estilo de vida muy sencillo, sobriedad en el vestuario y el alimento, y un uso de los bienes reducido a lo indispensable para el ministerio. Esta austeridad no era mera disciplina moralista, sino un modo de identificarse con su pueblo y de mantener el corazón libre para responder en cualquier momento a la llamada de Dios, incluso si ésta pasaba por la cárcel o la muerte. Como pastor, Andrés se distinguió por una predicación ardiente y a la vez cercana, que atraía a muchos a la fe y fortalecía a quienes ya eran cristianos. Visitaba aldeas, atendía a enfermos, catequizaba a niños y adultos, y organizaba pequeñas comunidades que podían sostenerse aun cuando la persecución obligara a dispersarse o esconderse. La logística de su ministerio era compleja, debía desplazarse por caminos secundarios, a menudo de noche, hospedándose en casas de confianza o en chozas apartadas, siempre atento a los movimientos de las autoridades locales. Las celebraciones litúrgicas se realizaban con discreción extrema, sin campanas ni manifestaciones exteriores, de modo que la vida sacramental dependía totalmente de la discreción y fidelidad de los laicos que lo acogían. En medio de esta fragilidad, la caridad concreta de Andrés, compartir los pocos recursos, consolar a los perseguidos, acompañar a las familias de presos o mártires, hizo de él un punto de referencia moral. Su modo de ejercer la autoridad sacerdotal era más paternal que jurídico, se ponía al frente, pero también al lado, asumiendo riesgos con los suyos y mostrando una confianza radical en la providencia, lo cual iba moldeando su figura interior de pastor dispuesto al sacrificio total. Persecución renovada y pruebas. En 1832, el emperador Minman endureció drásticamente la política religiosa, prohibió los misioneros extranjeros, ordenó a los cristianos pisotear el crucifijo en actos públicos y mandó destruir iglesias, creando un clima de continuo peligro para sacerdotes y fieles. Las autoridades locales se veían presionadas a demostrar celo anticristiano, produciéndose detenciones, saqueos y vigilancia constante de quienes eran sospechosos de albergar clérigos. La primera gran prueba para Andrés llegó en 1835, cuando fue arrestado y encarcelado en el marco de estas persecuciones, acusado de ser sacerdote y, por tanto, de introducir una religión considerada subversiva. En la prisión conoció de cerca la humillación y la amenaza de tortura, y pudo contemplar la fortaleza de otros confesores de la fe, experiencia que radicalizó su disposición interior al martirio. Su comunidad, sin embargo, se movilizó, fieles recogieron dinero para pagar el rescate exigido por las autoridades, logrando así su liberación. Este gesto de amor recíproco marcó profundamente la relación del sacerdote con su gente, el pastor que se había dado a ellos fue ahora salvado por el sacrificio económico de los pobres, sellando una alianza de fidelidad compartida. Para reducir el riesgo de nuevos arrestos, Andrés tomó entonces una decisión reveladora de su prudencia y disponibilidad.
cambió su apellido a Lack y se trasladó a otro territorio para seguir su ministerio de manera menos visible. Este cambio de nombre, lejos de ser cobardía, constituye un signo de la espiritualidad clandestina de la época, aceptar la ocultación, incluso en la identidad civil, para prolongar la presencia sacramental de la Iglesia en medio del pueblo. Interiormente, vivía una tensión constante entre el deseo de ofrecer su vida de una vez por todas y la conciencia de que, mientras viviera, podía seguir dando la Eucaristía, la absolución y la palabra a comunidades necesitadas. Su obediencia a los superiores y el discernimiento comunitario le llevaron a no precipitar el martirio, sino a continuar sirviendo, asumiendo la posibilidad siempre presente de que cualquier desplazamiento o visita pastoral fuera el último. Virtudes encarnadas en la vida diaria. Las crónicas destacan de Andrés una vida moralmente intachable y un estilo de ministerio que predicaba más por el ejemplo que por los discursos. Su sobriedad, la ausencia de apegos materiales y su dedicación a los más necesitados hicieron de él un testigo creíble en un entorno donde los cristianos podían ser fácilmente acusados de seguir una religión extranjera por interés. Su fortaleza no se manifestaba en gestos espectaculares, sino en la perseverancia cotidiana, continuar la catequesis a pesar del miedo, acudir a un enfermo sabiendo que podía ser una trampa, aceptar ser trasladado de región cuando la prudencia pastoral lo exigía. Esa fidelidad en lo pequeño fue forjando en él la capacidad de responder con serenidad cuando llegara la prueba suprema. La caridad pastoral de Andrés incluía acompañar a los que flaqueaban, sin condenar a quienes, por debilidad, sucumbían a las presiones de las autoridades y pisoteaban el crucifijo. En su confesionario, según sugieren las crónicas espirituales de la época, muchos encontraron consuelo y la posibilidad de levantarse de sus caídas, lo que muestra un corazón de pastor más inclinado a sanar que a juzgar. Milagros y vida mística. Las fuentes sobre la vida de Andrés insisten más en su martirio que en fenómenos extraordinarios durante su vida, pero su espiritualidad se inserta en la tradición de una iglesia vietnamita acostumbrada a ver la providencia en pequeños signos concretos, liberaciones inesperadas, rescates conseguidos contra todo pronóstico, escapes de la vigilancia imperial. La propia liberación de la cárcel en 1835, gracias a la colecta de sus fieles, fue interpretada como una intervención de Dios que prolongaba su ministerio para el bien de la comunidad. El verdadero milagro continuo en su vida fue la perseverancia de la fe en un ambiente donde la apostasía se exigía públicamente y con fuertes presiones sociales y políticas. El hecho de que comunidades enteras se arriesgaran para ocultar sacerdotes, de que catequistas continuaran enseñando en secreto y de que Andrés mismo siguiera evangelizando sabiendo el peligro real, revela una vida teologal profundamente arraigada en la esperanza del reino. Tras su muerte, la fama de santidad de Andrés y de otros mártires contribuyó a suscitar innumerables testimonios de conversión y de fidelidad en la iglesia vietnamita, que veía en ellos intercesores cercanos y modelos de entrega. Su memoria se transformó en fuente de consuelo y fortaleza para generaciones de cristianos que, incluso en tiempos modernos de dificultades políticas, encontraban en estos mártires la prueba de que ninguna persecución puede apagar la fe. La pasión final. Arrestos y martirio. En 1839, el cerco sobre los sacerdotes se estrechó aún más, y Andrés, ya bajo el apellido Lack, continuaba su ministerio con extrema prudencia, pero sin renunciar a las obligaciones esenciales de su sacerdocio. El 10 de noviembre de ese año, visitó a otro sacerdote vietnamita, el padre Pedro Thi, para confesarse, mostrando hasta el final su necesidad de purificación interior antes de seguir sirviendo a su pueblo. Durante o después de esa visita, ambos fueron arrestados, víctimas de la red de vigilancia desplegada por las autoridades que buscaban especialmente a clérigos. Una primera vez, como en 1835, consiguieron ser rescatados gracias al dinero reunido por la comunidad cristiana, pero esta breve libertad no duró mucho. Fueron nuevamente capturados y conducidos a Hanoi para enfrentar un proceso más severo. En la cárcel, Andrés y Pedro fueron sometidos a torturas destinadas no tanto a arrancar información como a forzar la apostasía. Se les ofrecía la posibilidad de salvar la vida si renunciaban públicamente a Cristo, por ejemplo pisoteando la cruz, gesto por el que muchos fueron probados. Ambos se mantuvieron firmes, rechazando cualquier acto que implicara traicionar su fe y aceptando los tormentos como participación en la pasión de Cristo,
según la interpretación espiritual que la Iglesia dio posteriormente a su actitud. La sentencia fue la decapitación, forma de ejecución frecuente para los cristianos en Vietnam en aquella época, y se llevó a cabo en Hanoi el 21 de diciembre de 1839. Los relatos hagiográficos conservados subrayan la serenidad con la que afrontaron la muerte, alentando a los fieles presentes y transformando el patíbulo en una especie de púlpito silencioso desde el que testimoniar hasta la sangre su unión con Cristo. Aunque no se conservan con total certeza palabras textuales de Andrés en sus últimos momentos, la tradición espiritual presenta su martirio como consumación de toda una vida de entrega. El sacerdote pobre, catequista de los pequeños, pastor de comunidades clandestinas, culminó su historia con el sello de la fidelidad absoluta. El impacto inmediato de su muerte se dejó sentir en las comunidades que había servido, que, lejos de disolverse, encontraron en su ejemplo una razón más para perseverar, aun cuando continuaran las persecuciones. Legado, memoria y canonización. Desde finales del siglo XIX, la Iglesia comenzó a reconocer oficialmente el testimonio de los mártires de Vietnam, incluyendo a Andrés entre los primeros beatos de ese grupo. A lo largo de varias décadas, entre 1900 y 1951, distintos grupos de mártires vietnamitas recibieron la beatificación, reflejando la amplitud y persistencia de la persecución sufrida por la Iglesia en esas tierras. El 19 de junio de 1988, el Papa Juan Pablo II canonizó conjuntamente a 117 mártires de Vietnam, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, tanto vietnamitas como misioneros extranjeros, eligiendo el nombre de San Andrés Dun Lac como representativo de todo el grupo en la memoria litúrgica. Esta canonización tuvo lugar en un contexto en el que el gobierno comunista vietnamita no permitió la presencia oficial de representantes del país, pero miles de fieles vietnamitas de la diáspora acudieron a Roma para celebrar a sus mártires. Hoy, la memoria de San Andrés Dun Lac y compañeros se celebra el 24 de noviembre en el calendario romano, como signo de comunión entre la Iglesia Universal y la Iglesia vietnamita sufriente. Andrés es venerado especialmente como patrono de Vietnam, y su figura resume en un solo rostro la fidelidad de un pueblo que, en medio de guerras, cambios políticos y sistemas hostiles, conservó la fe recibida a costa de una multitud de testigos anónimos. El legado de este sacerdote pobre, catequista incansable y mártir, no se mide solo en números de fieles, sino en el modelo espiritual que ofrece, una vida donde la ascesis discreta, el servicio humilde y la valentía ante la persecución se integran en una misma trayectoria de caridad pastoral. Para los cristianos de hoy, tanto en Asia como en cualquier parte del mundo, San Andrés Dun Lac permanece como un recordatorio silencioso de que la fe puede florecer en las circunstancias más adversas cuando se arraiga en un corazón totalmente entregado.